Estar nuevamente en la iglesia de Coacalco, hoy domingo 21 de febrero, y pues tenía tiempo que no estaba compartiendo la palabra de Dios en esta iglesia, aunque sea por este medio, pues es un privilegio el poder llevar la palabra de Dios. Por favor, estén atentos a lo que en este día Dios quiere hablar a sus vidas, sin antes también, pues, darles un saludo de parte de la iglesia de Unifam Aragón, iglesia donde Dios me permite estar pastoreando. Y pues vamos a entrar directamente al mensaje, vamos a disponer nuestros corazones para entrar directamente a la palabra de Dios. Vámonos por favor a abrir nuestras Biblias al Nuevo Testamento y vámonos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. Si ahí tienen una Biblia, rápido, corran por una si no tienen. Y ábranla en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Palabra del Señor. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesús por este momento que nos permites estar dispuestos a escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que unjas mis labios, que pueda hablar a tu iglesia, Señor, al corazón de cada hermano o hermana. Y Padre, que tu palabra, como bien lo dice, no regrese vacía, sino cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta preciosa mañana. Bendice los corazones, bendice a las familias, síguenos guardando, Señor, con tu diestra poderosa. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado este mensaje, 5 responsabilidades hacia tu pastor. 5 responsabilidades hacia tu pastor. Pero antes de empezar, me gustaría que pensaras un poquito qué tan complicado ha sido para los pastores, aquí voy a generalizar un poco, qué tan complicado ha sido para los pastores el no estarse reuniendo todos los hermanos en una iglesia. ¿Te has quedado pensando un poquito qué tan complicado es? Estoy seguro que para ti ha sido un poco más fácil o más relajado, puesto que solamente tienes que prender tu celular, abrir Facebook, YouTube y poder ojear, ¿verdad? Y ver, ya subió el pastor alguna predicación, alguna reflexión. Pero te has quedado a pensar qué tan complicado es todo lo que está detrás de esa grabación. Requiere esfuerzo. Requiere el estudio de la palabra, requiere la edición del video, el tomar el video. Muchas veces hay que pasar tiempo conectando el equipo. A veces falla ese equipo. Muchas veces pues la luz está fallando muchas veces, ¿verdad? Es complicado entonces y hay que volverlo a hacer y hay que volver a grabar. Una vez que está grabado hay que editarlo, hay que pues pasar tiempo en la computadora, ¿verdad? No se sube en fracciones de segundos, tarda mucho tiempo y esto es complicado y esto ha complicado la tarea de los pastores. Entonces yo te pido en esta hora que reflexiones en esto. Bien, la palabra pastor, ¿qué puede significar para ti la palabra pastor? Yo puse aquí algunos términos. Un guía espiritual, un siervo de Jesucristo, un padre espiritual. También dice la palabra veladores de nuestras almas, mentores de nuestra fe. También pastor y maestro de la palabra de Dios. ¿Qué es para ti el pastor? Bien, debemos reconocer que Dios es quien los ha llamado. Es Dios quien ha hecho el llamado a los pastores, ¿verdad? ¿Para qué? Para pastorearnos. En esta hora te voy a hablar como una oveja del Señor, como un hijo espiritual. Yo también he tenido pastores, ¿sí? Pastores los cuales me han estado enseñando. Y actualmente tengo un pastor que me sigue enseñando, que sigue orando por mí, que sigue velando por mí.
Debemos reconocer que son personas preparadas en la palabra de Dios. Esto obsérvalo muy bien. Ellos no son neófitos, como dice la palabra, no son nuevos que se les ocurrió. No, ellos se han preparado para poder compartirte la palabra de Dios. Recuerda, han recibido el llamado, pero también se están preparando. Ellos son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha reposado sobre ellos de una forma especial, de tal forma que tú y yo podemos identificar cuando es un siervo de Cristo. Ellos tienen autoridad y sabiduría de Dios. Ellos son capaces de amarnos en gran manera, pero también son capaces de disciplinarnos de parte de Dios cuando tú y yo estamos caminando mal. Debemos reconocer que ellos velan por nuestras almas, orando, intercediendo por nosotros delante de Dios. Esto es muy importante. Por eso es que tú debes comprender lo que hace un pastor y la gran tarea que él tiene en responsabilidad hacia ti. Velar por tu alma, estar orando, estarte enseñando, estarte encaminando hacia lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacia el conocimiento de la palabra de Dios para salvación de cada uno de nosotros. Hago unas preguntas. ¿Tú tienes un pastor? ¿Sigues firmemente a tu pastor? ¿Respetas y obedeces a tu pastor? ¿Amas y comprendes a tu pastor? ¿Sabías que el pastor también es una persona como tú y como yo? También sufre, también siente, también se enferma. Es importante que podamos reconocer la importancia de tener un pastor. La responsabilidad de un pastor es grande, pues como lo he dicho, ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios por nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros, en lugar de apoyar, en lugar de ayudar a nuestro pastor, le damos muchos problemas, nos quejamos constantemente. Y dice ahí la palabra, en lo que leíamos, que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Y ahí viene una contraparte, no quejándonos, porque esto no es provechoso. Cuando tú haces enojar a tu pastor, cuando tú incomodas a tu pastor, cuando constantemente que te quejas con el pastor, lo incomodas. Y déjame decirte que esto no te conviene a ti como hijo de Dios. Seguramente Dios va a aplicar una disciplina. ¿Y a quién va a usar? Al pastor que Dios ha puesto para velar por tu alma. Pero nosotros como hijos de Dios, como hijos también espirituales, también tenemos responsabilidades para suplir a nuestro pastor. Escucha esto que te estoy diciendo. También tenemos responsabilidad. Es muy bonito el poder tener un pastor que te mentoree, que te cuide, que te enseñe y puedes estar y descansar en esto. Pero ¿sabías que tienes responsabilidades también? Tenemos responsabilidades para suplir a nuestro pastor. Vuelvo a preguntar, ¿amas a tu pastor? ¿Al que Dios puso delante de ti? Yo sé que muchas personas que no son de esta iglesia de Unifam Coacalco estarán escuchando este sermón, esta predicación. ¿Dios ha puesto un pastor delante de ti, ahí en donde te encuentres? Al que Dios puso delante de ti para enseñarte, para llevarte en el crecimiento de la vida espiritual que debes de tener, para el cuidado personal que debes de tener. Vuelvo a preguntar, ¿amas a tu pastor? Si lo amas, entonces estudiemos estas 5 responsabilidades para suplir a nuestro pastor. Primera de ellas, primera responsabilidad hacia tu pastor es obedécelo y sujétate a él. Obedécelo y sujétate a él. Al obedecer a tu pastor, obedeces a Dios. ¿Sabías esto? Dios es quien puso a tu pastor para que te cuide, para que te pastoree, para que te mentoree. Entonces, si tú no obedeces a tu pastor,
automáticamente estás desobedeciendo a Dios. Dios no va a bajar y te va a enseñar y te va a corregir. No, Él utiliza siervos fieles que van a hablar lo que Él les pida para bien tuyo. Ejemplo, en algunas cosas el pastor te puede pedir que hagas varias cosas para tu crecimiento espiritual, para que madures en la fe, para que conozcas a Dios. Pueden ser, por ejemplo, el que te diga no dejes de congregarte. ¿Te lo ha dicho tu pastor? Y hermano, no dejes de congregarte. No te vi el domingo, no te vi entre semana. Conéctate. Ahora que estamos en las redes sociales, también te pide esto. Observa las predicaciones. No le des nada más like para que diga que ya la vi. Pero no es cierto. Mientes a Dios. Desobedeces a Dios. Cuando te dice, ven o conéctate a una capacitación, obedécelo. Te conviene. Cuando te pide que vengas a una media velada, obedece. Te conviene. Hay muchas necesidades por qué orar. Sujétate a Él, no como una carga. Ay, me tengo que sujetar al pastor, qué flojera. No pienses así. Sujétate porque detrás de ese sujetarse está la bendición de Dios para tu vida, para tu familia y para la iglesia en sí. Haz que ellos estén contentos y lo hagan con alegría, que el pastor pueda llegar con una cara sonriente. ¿Qué sientes cuando llegas el domingo y ves en la puerta al pastor, a tu pastor? ¿Lo ves triste? ¿Lo ves preocupado? ¿Lo ves agobiado? ¿O llegas, ay pastor, con una carga, verdad? Y más que contagiarle alegría, le contagias problemas. Haz que ellos estén contentos y lo hagan con alegría, no quejándose todo el tiempo, ¿verdad? No estés incomodando al pastor. Esta es una de las primeras responsabilidades que tenemos que tener hacia nuestro pastor. Debemos sujetarnos a él en obediencia. Cuando tú obedeces, entonces estás obedeciendo directamente a Dios. Segunda responsabilidad hacia tu pastor. Estímalo y ámalo. Por eso te hago la pregunta al principio, ¿amas a tu pastor? ¿O solamente es alguien que Dios puso muy lejos de ti, que está al frente, que domingo a domingo se para al frente y te comparte? Y tú lo ves lejos. No debe ser así. Estímalo y ámalo. Dice ahí la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, tened paz entre vosotros. Pero fíjate lo que dice ahí, que los tengamos en mucha estima. ¿Tú tienes en mucha estima a tu pastor? ¿Lo amas de verdad? Exprésale tu amor, exprésale tu agradecimiento. Dale gracias a Dios por la vida de tu pastor. Dios en esto ha pensado en ti al ponerte un pastor que cuide y mentoree tu vida. Reconócelo en su gran labor. ¿Tú alguna vez has reconocido el trabajo del pastor? Y más ahora en este tiempo de pandemia en el que se complican muchas cosas. Aprecia y guarda sus enseñanzas. Atesóralas en tu corazón. Puedes decirle entonces gracias a Dios por la vida de mi pastor. Pero no solamente decirle gracias a Dios en oración, sino te has acercado directamente a tu pastor. Bueno, en este momento no te puedes acercar, pronto ya nos acercaremos. Pero le has mandado un mensaje, le has hablado por teléfono y le has expresado que lo extrañas, que lo amas y que estás dispuesto a trabajar. Considéralo tu maestro, pero más que tu maestro, considéralo tu amigo. Hazte amigo del pastor. Así como Cristo también
le mencionó a sus discípulos, ¿verdad? Que ya no le llamarían maestro, sino le llamarían amigo, porque va más allá. Una enseñanza de la palabra de Dios, un mentoreo de tu vida espiritual, va más allá. Entonces, estima y ama a tu pastor, pero no solamente de tu pensamiento, sino también con tus palabras. Exprésale que lo amas, dale gracias a Dios. Si es posible, llámale y ora por él. Avanzamos. Tercera responsabilidad hacia tu pastor es apoya a tu pastor. Esto es bien importante. Apoya a tu pastor. Muchas veces es más fácil criticar el trabajo que se está realizando en la iglesia, ¿sí?, que ayudar. Muchas veces es muy difícil estar trabajando. Para los que están en la obra del Señor, muchas veces se complica la situación. Y como lo dije, es más fácil criticar. Hay otra reunión, hay otra vez esto, y hay ahora qué se le ocurrió al pastor. No, no debemos de pensar así. Debemos nosotros como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo que somos, cuya cabeza es Cristo Jesús, debemos apoyar a las actividades de la iglesia. ¿Y quién las dirige? Tu pastor. El pastor, ¿sabías que lucha contra corriente? ¿Sí? No solamente de las personas conflictivas en la iglesia, no solamente carga con los problemas que hay en las familias, sino que también contracorriente de que muchos no quieren trabajar y esto requiere un doble esfuerzo para el pastor y el pastor también se cansa, sus fuerzas menguan al paso del tiempo. Ellos necesitan de una ayuda, ¿verdad? Y qué mejor ayuda que de los mismos hermanos, de sus hijos espirituales, del cuerpo de Cristo. Ellos no van a resistir mucho si trabajan solos. Escucha esto, ellos no van a aguantar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres que tu pastor te dure? Déjame decirte que en este tiempo de pandemia, muchos pastores se cansaron, muchos se enfermaron y muchos pastores ya están en la presencia del Señor e iglesias se han quedado sin tu pastor. ¿Qué pasaría si en este momento Dios decide llamar a tu pastor? O tu pastor se enferma por causa del cansancio, por causa de las preocupaciones que conlleva toda esta pandemia. ¿Qué pasaría si la iglesia no tiene un pastor? De verdad, medita en esto. Hoy mismo, acércate como te dije, hoy mismo acércate y pregúntale. No dejes que pase otro momento, no dejes que pasen los días y se te olvide lo que te estoy mencionando en este punto. Hoy mismo acércate y pregúntale, ¿en qué le puedo ayudar, pastor? Aquí están mis manos, Dios me ha permitido tener vida, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces sí, juntos edificaremos el cuerpo de Cristo. ¿Te gustaría edificar el cuerpo de Cristo, que sea una iglesia creciente, que sea una iglesia hermosa, alcanzando a los perdidos, dando el crecimiento en la fe entre los mismos hermanos, el cuerpo de Cristo? Se requieren manos, hermano. Se requiere que tú pongas empeño, pero el pastor no lo va a saber si tú no le hablas. Si tú no le preguntas, pastor, ¿en qué puedo apoyar? Meditemos en eso. Cuarta responsabilidad hacia tu pastor. Y esta es muy importante también. Ora por tu pastor. Ora por tu pastor. Vámonos a Romanos, capítulo 15. Versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice de la siguiente forma: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a mi Dios.
Vemos aquí al apóstol Pablo pidiéndole a la iglesia misma, a sus hijos espirituales, que lo apoyaran en oración. Esto es bien importante. Es muy importante la intercesión de la iglesia por su pastor. ¿Y por qué vas a orar? Aquí tengo algunas cosas por las que puedes estar orando. Ora, pues ellos son principal objetivo del ataque satánico. El diablo, sus demonios, las fuerzas de maldad constantemente están atacando a la iglesia. Mandan problemas entre las familias, de tal forma que no quieren que la misma iglesia crezca, ¿verdad? Pero hay una persona que va al frente, el pastor. Entonces, él es el principal objetivo de ataques, de problemas. Por eso ora, porque son principal objetivo de ataque satánico. Ora por su ministerio. Ora por sus responsabilidades. ¿Te has quedado a pensar un poquito cuáles son las responsabilidades que tiene el pastor? Sé que podrías enumerar una lista grande de cosas que tiene que estar haciendo tu pastor. No por obligación, sino que las hace por el amor que tiene hacia las ovejas, hacia la iglesia. Y no solamente de la iglesia tiene responsabilidades, sino también con su familia. Ora para que pueda llevarte la palabra de Dios a tu vida. Tú has orado por tu pastor y le has dicho a Dios, Dios permite y dale sabiduría a mi pastor para que este domingo pueda hablar a mi vida, para que pueda usar con denuedo la palabra y puedas, Señor, hablar a mi vida. Ora por tu pastor, que Dios le pueda dar sabiduría, que pueda llevar la palabra cuando tenga que llevarla. Y esto va a beneficiar tu vida. Ora por su familia. El pastor también tiene una familia, así como tú y yo tenemos una. Su familia enfrenta luchas, pruebas, pero déjame decirte que su familia y el mismo pastor también enfrentan tentaciones. Recuerda que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Es importante que estemos orando por el pastor y por su familia, por su economía. Tú conoces cuál es el sustento diario que el pastor requiere. Oras por la economía del pastor, oras por su trabajo, o tan solamente te estás conformando con que lleve la palabra de Dios. Muchas veces la palabra no se puede llevar de una forma clara, de una forma sencilla, porque muchas veces hay preocupación en la mente del pastor. Por eso es importante que ores también por este punto de su economía. Ora también por su salud. Los pastores también se enferman. Sus familias también se enferman. Y muchas veces esto roba la paz. Esto roba la paz que puede haber en los corazones y esto pues minimiza el estudio de la palabra. Entonces, oremos por el pastor y por su familia. Ora por fortaleza física de tu pastor. Como ya lo dije antes, tu pastor también se cansa, ¿sí? Tu pastor también se deteriora al paso de los años. Ora para que tenga sabiduría al utilizar la tecnología. ¿Sí? Sabemos que en la tecnología, en las redes sociales, hay gran cantidad de información y hay cosas que son buenas, pero también hay muchas cosas que son malas y que pueden llamar la atención de un siervo de Dios. Por eso también ora para que el pastor tenga sabiduría al usar las redes sociales, al estar subiendo una predicación, al estar viendo la respuesta de los hermanos, pudiera toparse con alguna escena desagradable. Y muchas veces muchos siervos pueden ser tentados por este tipo de imágenes. Ora por tu pastor en este punto. Quinto y última responsabilidad hacia tu pastor. Provee para sus necesidades. Provee para sus necesidades. Vámonos nuevamente
a Primera de Timoteo. Capítulo 5, versículo 18, dice así. Primera de Timoteo 5, 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Entonces, aquí está hablando en cuanto a la economía, en que debemos de proveer para las necesidades de la iglesia. Yo sé que tú difícilmente, y más si estás viviendo una situación difícil en tu casa, te vas a acercar al pastor y tenga, pastor, le doy cierta cantidad de dinero. No me malentiendan. Dice la palabra que el obrero es digno de su trabajo, por lo tanto debe de haber un ingreso en la iglesia, y esto también lo podemos ver en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, ahí al terminar el Antiguo Testamento, nos dice de la siguiente forma: traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y me quiero quedar solamente en esa primera parte: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿A qué se está refiriendo el Señor en este versículo? Precisamente a traer los diezmos y las ofrendas. ¿A dónde? A su casa, a la iglesia misma. ¿Para qué? Para que cuando yo sea fiel en mi diezmo, según lo que Dios me haya prosperado, dice, aparta una parte, ¿sí? Y llévalo y preséntalo como ofrenda al Señor primeramente. Y entonces haya alimento en mi casa. Esa palabra, haya alimento en mi casa, pues lleva muchos gastos. No solamente llevar alimento, habla de las necesidades de la casa de Dios. Y tiene que ver también, precisamente de lo que estamos hablando, de llevar o proveer el salario del pastor, ¿sí? O un salario pastoral. El pastor también come, su familia también come, también tiene responsabilidades que pagar, así como las tenemos tú y yo. Entonces debemos de proveer para las necesidades del pastor. Una de las grandes, déjame decirte que una de las grandes distracciones de un pastor es llevar provisión a su familia. Y muchas veces, al no haberla por parte de la iglesia misma, si no hay una ayuda, si no hay un apoyo, si la iglesia no provee para esto, entonces el pastor tendrá que invertir gran parte de su tiempo en buscar alimento para su casa, para su familia. Y esto, créeme que no nos conviene ni a ti ni a mí, puesto que el pastor estará descuidando a su iglesia. Esto afectará gravemente a la iglesia, pues no estará el pastor concentrado en lo que debe estar concentrado. A ver, te hago la pregunta: ¿en qué debe estar concentrado el pastor? En la oración y en el estudio de la palabra. Eso nos conviene a cada uno de nosotros. Si el pastor está gastando más tiempo en llevar el alimento a su hogar y está descuidando el tiempo de su devocional con Dios, el tiempo de su oración, que ora por ti y por mí, entonces eso afecta gravemente a la iglesia. Por lo tanto, entonces, no descuides tu diezmo ni tu ofrenda. Ahora, en este tiempo de pandemia, los diezmos, ofrendas han disminuido considerablemente y esto ha afectado en muchas áreas. No esperes a que estemos de forma presencial para que tú puedas hacerlo. Puedes hacer un depósito, puedes hacer de varias formas, llevar o hacer llegar tu diezmo y ofrenda. Ahora que estemos presencialmente,
que una de las principales cosas sea adorar a Dios a través de tu economía y proveer para las necesidades, y como bien lo leímos, haya alimento en la casa de Dios. Bien, yo sé que amas a Dios, pero ¿realmente amas a tu pastor? Nuevamente vuelvo a repetir estos 5 puntos para concluir. Responsabilidades hacia tu pastor. Obedécelo y sujétate a él. Segunda, estímalo y ámalo. Tercera, apoya a tu pastor. Cuarta, ora por tu pastor. Y quinta, provee para sus necesidades. ¿Realmente amas a tu pastor? Entonces recuerda, si realmente lo amas, si realmente amas a Dios, entonces procura proveer, y más bien no tanto proveer, sino que puedas trabajar, porque hay responsabilidades que como hijos de Dios tenemos hacia la iglesia, tenemos hacia el pastor. De tal forma, entonces, cumple con tus responsabilidades como hijo de Dios. Te invito a que podamos concluir en oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este hermoso tiempo en que podemos estudiar tu palabra y ver la importancia de los siervos que has puesto al frente de nosotros. Rogamos, Padre, que tú vengas obrando en cada uno de los pastores. Gracias, Padre, por haber pensado en nosotros y haber puesto un líder espiritual para guiarnos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos perdones si nos hemos hecho de la vista gorda y no hemos visto las necesidades que hay en la iglesia, principalmente con el pastor. Te rogamos, Señor, que ahora que nos permita regresar a la iglesia en un servicio presencial, podamos poner manos a la obra, podamos ayudar en las responsabilidades, Señor, a nuestro pastor. Bendice a tus siervos, Señor. Bendice a quienes colaboran con el pastor, Señor. Gracias porque de entre ellos habrás de levantar a nuevos pastores, Señor. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Bendícenos, Señor, y permítenos ser parte de un crecimiento numérico de personas que te van a conocer a través de este gran trabajo que has puesto en las manos del pastor. Bendícenos, Señor, como hijos y permítenos ser obedientes. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.